caso en general. Pero sí podemos utilizar estos componentes en un tipo de salvataje, lo que se conoce como el salvataje, que se recuperan o se reusan ciertas bases nitrogenadas, ciertos nucleótidos que están en una ruta, en un área totalmente distinta, y se utilizan dentro de las tareas de replicación de ADN, la síntesis de ARN en general. Entonces, ¿de dónde recuperaríamos estos dos componentes? Principalmente este, la adenosina. ¿Qué digo? ¿Dónde más está la adenosina? Entonces, mi cuerpo, nuestro cuerpo, puede reubicar, en este caso, recursos que pues va a preferir en ciertos casos para sostener, para mantener la división celular. Entonces puede que sacrifique un poco de energía, pero que tenga la suficiente adenosina para, en este caso, empatar sobre esos procesos. Si bien lo que les había mencionado, sí tenemos a esta, por lo menos en el ciclo de Krebs, tenemos estas otras como transportadores también, como componentes donde se retienen ciertos grupos fosfato. No son plenamente utilizados como fuente de energía, pero como les menciono, pueden estar ahí reteniendo esos grupos fosfato y pueden de esa forma ser intercambiados hacia las rutas que así lo requieren. En particular, lo que sería la síntesis del ADN o la producción del ADN. Les había mencionado sobre las enfermedades y ahora vamos a la función plenamente del ácido nucleico. Ya no de los nucleótidos en general, sino del ácido nucleico. Entonces, estructura. Vamos a tener entonces el grupo fosfato, ribosa, ribosa, y enlazado con el carbono y base nitrogenada. Sea purina o sea pirimidina. Esto precisamente va a dictar cómo se van a enlazar. Suponiendo que en este caso tenemos una adenosina, de lo que tal vez hemos escuchado un poco, materia genética, y de lo que he mencionado a veces también en clases. La adenosina, ¿con qué base nitrogenada se enlaza? ADN. Guanosina. No es de error. Básicamente lo que les había mencionado. Cuando estoy enumerando a mis ácidos nucleicos, a mis bases, básicamente voy a tomar los números de las insaturras donde se está vinculando con el grupo fosfato, que sería mi carbono 5, 5', y con el que se va a mezclar con el siguiente componente. Y voy a tener un enlace fosfodiéster en el carbono 3. Lo opuesto voy a tener acá, voy a tener un enlace 3, 5. Entonces, esa estructura básica permite el
la formación, en este caso, de puentes de hidrógeno. Nuevamente, los puentes de hidrógeno no son fuertes por sí solos, en combinación tienen fuerza y permiten, en este caso, mantener la vinculación entre estas dos cadenas complementarias lo suficiente para mantener esa información. Y el momento en que yo requiero romper estos enlaces, a nivel de laboratorio, lo hago con calor. La PCR básicamente hace eso, separa todos esos puentes de hidrógeno y luego los comienza a saturar. En mi cuerpo, la ruptura de esos puentes de hidrógeno, la separación de esos puentes de hidrógeno está a cargo de enzimas. Todas las que están vinculadas con los procesos de replicación, de reparación, de reordenamiento de mis bases, bueno, de mi material genético. La función entonces de los ácidos nucleicos en general, sea ADN, sea ARN, empezando por el ADN, ¿cuál sería la función de estos ácidos nucleicos? ¿A qué se le atribuye? Todo lo que está en mi material genético básicamente está informando la herencia, ¿sí? Lo que va a darle a las células hijas o en el caso que fueran a los gametos. Y el ARN, síntesis de proteínas. Entonces lo que siempre les menciono, las instrucciones son el ADN, ¿en dónde? En cada uno de los genes. Los genes, a través del ARN, en particular la combinación entre el ARN mensajero, ribosomal y de transferencia, van a permitirme producir, en este caso, las proteínas. Y las proteínas son las unidades operativas de todo lo que yo tengo dentro de estas órdenes. La cantidad de material genético, poco o nada, tiene que ver con la complejidad. Habíamos dicho, bueno, todos estos genes están dentro de los cromosomas. Tenemos organismos con 2, 3, 5, 10 cromosomas que son ampliamente complejos. Tenemos organismos como el nuestro, que tenemos 46 cromosomas, con nuestro nivel de complejidad. Tenemos árboles con cientos de cromosomas y no eso los hace más evolucionados ni menos evolucionados que nosotros. Solamente que esos genes básicamente están a cargo de otras funciones que son mucho más relevantes para ese tipo de organismos, que es lo que uno va a encontrar dentro de lo que somos nosotros. Entonces, estos genes, esta forma de expresar proteínas es algo compartido en gran parte de los, por lo menos, eucariotas. Tenemos una cierta cercanía, tal vez fisiológica, con algunos animales, hoy por hoy. Bueno, la persona que recibió este trasplante ya murió, no murió por el trasplante, pero se murió, no hay otra forma como decir. No sé si escucharon a alguien que le trasplantaron un órgano que fue criado en un animal, en un cerdo, ¿cierto? Entonces, la proximidad, por lo menos en la cantidad o la complejidad genética, nos hacía un poquito más viables, como les digo. No es un golpe, digamos, que no, bueno, es algo que se podía esperar. Era una posibilidad de que se dé utilizar un animal como para cultivar ciertos órganos o utilizarlos a partir de ellos, porque bueno, tomando en cuenta o pensando en la cantidad de cromosomas, no estamos realmente viendo sobre la complejidad que tiene, o más vale, sobre la más vale simpleza que tiene nuestro material
genes son compartidos en una serie de especies. Tenemos alcohol deshidrogenasa en bacterias, que son procarias, tenemos alcohol deshidrogenasa en nosotros, que son exactamente la misma enzima. Salvo las modificaciones de unos cuantos aminoácidos, son exactamente la misma información. Entonces, por eso las líneas evolutivas parten de un primer punto que da fe precisamente de aquello, de que las reglas del juego están escritas para todos. Cómo jugamos el juego es diferente. Entonces, cada uno de los organismos, sean unicelulares o pluricelulares o multicelulares, básicamente van a tener dinámicas distintas en este caso. Entonces, las unidades monoméricas. El monómero del glucógeno. ¿Parece? ¿Cierto? Entonces, el monómero de las proteínas. Aminoácidos. Entonces, cuando me refiero a un monómero, a la unidad más básica, es precisamente esto. Para los aminoácidos tenemos 20 distintos aminoácidos, uno si contamos el selenocisteína, deberíamos contarlo realmente, 4 unidades en cuanto a lo que tenemos en el ADN, las mismas 4 unidades en cantidad en ARN, variando la timina por uracilo. Y la diferencia que les había mencionado en las cuestiones de la síntesis. Básicamente, este uridín monofosfato puede ser utilizado directamente sobre mi ARN. Pero si es que voy a la síntesis de ADN, tengo que convertirlo en citidina o en timina. Entonces, este precursor ya está listo en esta etapa. Luego, entonces puede ser intercambiado para las rutas que el cuerpo así lo requiere. Entonces, mi desoxiadenilinato en cuanto al ADN, desoxiguanilinato, citidinilato, y timidilato. Estas son consideraciones nuevas que están por lo menos en el texto de Harper. Por lo general nos referimos como adenina, timina, guanina, citosina, pero para ser un poquito más correspondientes con el texto que estamos llevando. Se forman estas hebras que ya les había indicado previamente, estos enlaces fosfodiesterasa. Entonces, el grupo fosfato que se va a vincular con cada uno de los carbonos, con el carbono 3, con el carbono 5, mediante este enlace antiparalelo. Entonces voy a tener aquí mi primera hebra marcada de orden 5A3. Esto es sumamente relevante. Hay ciertas secciones que se presentan como palíndromos. ¿Alguien ha escuchado esta palabra? Eso es palíndromo. Se ve igual, de derecha a izquierda y izquierda a derecha. Esas son las formas como nuestro ADN, de hecho, marca los genes. ¿Cómo reconozco qué gen produce una cosa y no otra? ¿Qué gen es el que tengo que silenciar? ¿Qué gen es el que tengo que codificar? Entonces, estas secuencias de palíndromos pueden estar arriba, leídas tal vez de esta forma o de esta forma. Entonces, son secuencias bastante definidas que me permiten en este caso tener una lectura. ¿Quién va a leer esto? Las enzimas. Todo el complejo de enzimas que tenemos dentro del núcleo, que básicamente va a leer eso y sabe que después de esto van a existir las secuencias que se corresponden con la proteína que voy a iniciar. Y como les había mencionado, en todos los casos vamos a iniciar con la metionina como el primer aminoácido, sea que esté dentro de la estructura proteica o no, básicamente esa orden va a estar ahí. Entonces, son formas de, digamos, ordenar, de que ya el ADN reconozca esas secuencias que tienen que amplificar.
En este caso, y de lo que les había anunciado o les había indicado previamente, la adenina, o adenilato, se mezcla con la timina, timidilato. La citidina con la guanina. Adenina con timina, citosina con guanina. Todo siempre, salvo en que haya un error de codificación. Que sean bases nitrogenadas no quiere decir que no existan esos errores, pero también tenemos enzimas que reconocen muchos errores. Entonces, una célula saludable tiene la habilidad, en este caso, que mis enzimas reconozcan esos errores de esas malformaciones, de esos males empates de formación de puentes de hidrógeno entre bases, entre ácidos nucleicos que no se corresponden. Si es que en este caso mi célula está saludable, tiene la posibilidad de inventar ese error, pero a medida que tal vez haya un estrés oxidativo muy alto, de que los telómeros también ya estén reduciéndose a nivel de cada vez cromosomas, en general, que nuestras células progresivamente tal vez ya estén acercándose mucho más a la vejez, es donde vamos a tener una menor capacidad de corregir esos errores y donde nos harían más vulnerables a ciertas condiciones. Más allá de la radiación ultravioleta, ahí sí, y lo que acaban ustedes de exponer, factores diarios de la alimentación que me ponen mayormente en riesgo de cáncer. ¿Cuáles? Las dietas tenían. Carnes. ¿Más? Los enlatados también, los que salen para el líquido. ¿Qué son los preservantes para la ¿Quién les puso tan mala publicidad a los transgénicos? En el otro curso también dicen lo mismo. Los transgénicos no son más que alimentos que crecen mejor en ciertas condiciones. ¿Alguien come soya? Todos. Toda la soya que consumimos es transgénica. La que mejor produce soya es Argentina, en volumen, en cantidad, en calidad. Lo que más nos manda de soya es Argentina. Si tienen aceite de soya en la casa, es ¿qué más? Dulces. Tampoco. Tabaco. No nos dan cáncer, nos ponen en mayor riesgo a sufrir cáncer. ¿Sí? Los embutidos suelen utilizar nitritos que pueden ser modificados por las bacterias o nitratos, y esos componentes sí son cancerígenos o sí pueden ser cancerígenos. En una alta cantidad me puede generar esa problemática. Cárnicos, básicamente la reacción que se da sobre la superficie, la caramelización no enzimática, es un agente cancerígeno. El alcohol es cancerígeno, el tabaco es cancerígeno, el humo en general es cancerígeno. ¿Por qué dicen que comer alimentos que son asados? O sea, exactamente. La vinculación de los aminoácidos con los azúcares genera un heterociclo que es cancerígeno. La corteza de la carne que está bien doradita, el color, eso en altas cantidades y en ciertas personas es cancerígeno. La corteza del pan, el pan es blanco, pero afuera es café, eso es la formación de ese heterociclo. Entonces, ¿todo da cáncer? Sí, todo puede dar cáncer. ¿Todo da cáncer? No, no todo da cáncer. Depende de la exposición que yo tenga a estos productos. Estos, o los productos de desecho, o los productos que se generan por su metabolismo, van ahí sí a dañar mi material genético y generar ciertas deleciones. Generar ciertos intercambios es lo que produce eventualmente el cáncer. Vinculados en esta
secuencia. Purina con pirimidina, pirimidina con purina. Se ve entonces evidente entre el vínculo entre timina, adenina, entre citosina y guanina, cuál de los dos será el vínculo más fuerte. Tres puentes de hidrógeno versus dos. La gran mayoría, o digamos, el volumen mayor que tenemos a nivel de ADN, se corresponde con más cantidad, en este caso, de citosina con guanina. Mientras más de estos ácidos nucleicos tenemos dentro de mi ADN, me permite sobrevivir en condiciones progresivamente más complejas. Seguramente ya en micro podrán ver, por ejemplo, ciertos microorganismos que pueden crecer en las fuentes termales, donde las temperaturas pueden exceder fácilmente 60, 70 hasta 80 grados centígrados. Como un organismo vivo, como una célula sobrevive ahí, porque tiene mayor cantidad de citosina con guanina. Esa es la forma como estos tres puentes de hidrógeno les permiten sobrevivir en esas condiciones tal vez tan complejas de vida, aún en esas condiciones tan inhóspitas para otro tipo de organismos. Entonces, esta doble cadena correspondiente va a tener esta formación. En su mayoría vamos a encontrar cómo se suele representar a los cromosomas. Tenemos un cromosoma materno, un cromosoma paterno, muy ahí asociado. El momento en que se va a dividir la célula, si recuerdan un poquito, en la mitosis y en la meiosis tenemos esa condensación del material genético, tenemos la aparición del centrómero y todo está en esta estructura tan condensada. Pero para expresar, por ejemplo, si tengo aquí algún gen, corresponde abrir esa secuencia y permitir la lectura de esa estructura, de esos genes. Cuando se encuentran abiertas para los procesos de codificación, encontramos esta presentación de ADN de tipo A, básicamente con un surco mayor, un surco menor. Tiene relevancia en cuanto a cómo se puede leer la información que está en el surco mayor para reconocer el gen que va a ser, en este caso, ya expresado. Entonces, esta es la forma funcional de ADN. Y esta sería la forma, tal vez, de división o de condensación que se suele dar a nivel de la célula. Entonces, para expresar proteínas, para dividir la célula, estas dos formaciones bastante particulares. La serie de pares que van a estar ahí es bastante característica. El giro también, la extensión que tiene el giro, también es muy característico y por eso es fácilmente reconocido. Fuera encuentro solamente enlaces covalentes. Entonces, la columna vertebral de esos ácidos nucleicos está representada o está estabilizada por estos enlaces covalentes. Hay fuerzas que también se van a generar entre los ácidos nucleicos que están seguidos uno del otro. Estos son ya los enlaces no covalentes, las fuerzas moleculares. Aquí sí van a estar lo que son las fuerzas de Van der Waals, vinculando a cada uno de los ácidos nucleicos, por ejemplo, y también las interacciones hidrógenas.
algo similar con lo que pasa con la dicapa fosfolipídica dentro de las células, trata de mantener dentro a esos ácidos grasos, no porque se vinculan entre sí, sino porque tienen una amplia repulsión contra el agua. Es importante tener interacciones hidrófobas dentro de la estructura porque nuevamente estos puentes de hidrógeno fácilmente se pueden formar en el agua y se perdería la correspondencia con el ácido nucleico correspondiente. Entonces, esa área tiende a ser bastante hidrófoba. Esa vinculación que tienen cada uno de los aminoácidos en la cadena, en la hebra que se va formando, permite en este caso restringir el ingreso del agua. Entonces, si bien están en un ambiente rico en agua, dentro de esa hebra no va a existir precisamente ese componente que podría afectar los enlaces de hidrógeno que se van a formar entre cada una de las partes. Vamos a tener también aquí una cadena molde y su cadena correspondiente va a ser la cadena codificada. Supongamos entonces, y de hecho lo que pasa. Para mis aminoácidos que se están formando, les comentaba. Cada uno de ellos está formando un codón. 3 secuencias, en este caso del ácido ribonucleico, que se van a corresponder con cada uno de los aminoácidos. Solamente para utilizarlo como ejemplo. UAC, ¿ya? Entonces, mi primer codón correspondiente a un aminoácido 1 va a tener uracilo, adenina, citidina. El segundo aminoácido, el segundo codón, va a tener adenina, adenina, guanina. El tercer aminoácido viene de una secuencia que es uracilo, uracil, adenina. ¿Ya? En ese orden en particular. Entonces, si voy a llevarlo al código, UAC, esta sería mi cadena del ARN. ¿Cuál ARN? El ARN mensajero. Para yo tener esto, debió salir de mi cadena de ADN. Entonces, al uracilo, que se corresponde a ese uracilo. Uracilo, adenina. La adenina dentro del ADN, la timina. La citosina, la guanina, adenina, timina, citosina, adenina, timina. Y dentro de mi material genético, entonces, yo tengo su correspondencia. Timina, adenina, citosina, adenina, guanina, timina, adenina. Este es mi ADN. Entonces, la cadena molde es lo que quiero emular. La cadena molde es lo que quiero expresar. Pero la cadena molde no es lo que utilizo para producir mi ARN mensajero. ¿Por qué? Si me dice que este es el molde, ¿por qué no utilizo el molde para sintetizar el ARN?
sería Esta es mi cadena molde. Si es que es el molde, ¿por qué no utilizo el molde para producir mi ARN mensajero? Porque si yo fuera a sintetizar esto, el ARN mensajero me va a producir que empieza distinto. Esto se va a corresponder posiblemente a un aminoácido cuarto, ninguno de los tres que refería acá. Entonces ahí viene la necesidad de tener un molde, la cadena conservada, la cadena a partir de lo cual yo quiero generar mi información, pero realmente la cadena codificante es a partir de la cual voy a tener mi efector, en este caso el ARN mensajero, que emula, con la salvedad de que cambiamos uracilo por la timina, pero básicamente es la misma secuencia con este cambio en particular. Entonces es el ARN mensajero exactamente la misma secuencia de la cadena molde, salvo ese cambio en particular. Entonces esa es la forma como se codifica la información retenida en los genes dentro de nuestra secuencia, dentro de nuestro ADN. El ADN, como ya les había adelantado, tiene esa particularidad, tal como tenía con las proteínas, de que se desnaturaliza, bien sea por forma enzimática o por la aplicación de calor. En ciertas situaciones va a ser entonces necesaria que se desnaturalice, va a ser necesario que se abra esa cadena, ¿sí? Una vez que yo hago, ya puedo ir haciendo la correspondencia con mi ARN. Entonces se entiende en este caso que va a estar para los procesos de transcripción. Entonces, transcripción es pasar del ADN a mi ARN. El proceso de traducción, en cambio, esto ya pasa fuera de del núcleo. Tengo el paso de ARN a proteína. ¿Y lo que ocurre eso? Núcleo, citosol. ¿En qué estructura se ocurre la traducción? Núcleo, dentro del núcleo, fuera del núcleo. ¿En qué otro proceso? La replicación. Entonces, cuando hablo de replicación, hablo en el sentido estricto, replicar, repetir exactamente lo mismo. Entonces, células dignas con exactamente la misma información genética. Va a ser la reparación y también la combinación. Aun cuando yo tengo estos cromosomas correspondientes a padre y madre, no es nada raro que los genes que están codificados, recuerden que son dos copias exactas, el código que está aquí puede pasar al de acá. Y ahí tengo ciertos procesos de mutación que se pueden dar, porque donde pasa este fragmento, eso que estaba ahí dormido previamente puede marcarse en ya no tenemos una herencia recesiva, sino más vale activa sobre la
sobre el individuo, sobre la persona, sobre el infante, donde se va a expresar esa modificación. Entonces, esos genes siempre se mantienen en las mismas zonas de los cromosomas. Entonces, esas recombinaciones no son nada fuera de lo común, lo que se da dentro de los procesos de replicación del ADN. Si es que requiero, en este caso, no calor, ¿sí? Voy a estar a cargo de ciertas enzimas para producir esta apertura. También esto va a requerir una fuente de energía. Evidentemente, si digo energía, es ¿qué? ATP. Entonces, el ATP más las enzimas me permiten abrir esa cadena. Y cadena molde y cadena codificada. Entonces, esto es lo que suele darse, bueno, de hecho es como se amplifica las secuencias en las PCRs. PCR lo que tengo es una gran cantidad ahí de ácidos nucleicos en un líquido, las enzimas que son las TAC polimerasas, que son de hecho de un Thermophilus aquifolius, me parece que es el nombre, que es uno de estos microorganismos que suelen vivir en ambientes sumamente elevados de temperatura. Caliento ese ADN que quiero amplificar y le genero una copia, por decirlo, artificial. Luego se enfrían, se forman estas dos nuevas hebras. Vuelvo a calentar, vuelvo a generar esta amplificación y vamos de 2 a 4 a 8 a 16, 64, etc, 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 hasta que tengamos las secuencias para evidenciar, por ejemplo, un gen defectuoso, la presencia del COVID como teníamos durante la pandemia, o los distintos, o también lo que suelen hacer ahora para la identificación, en este caso, del padre de alguna criatura, básicamente con el PCR aplicando esta secuencia de shocks de calor y la amplificación con las polimerasas, tenemos la formación de esa polimerasa. Esos clones de esa información es exactamente la misma información sin ninguna modificación ahí presente. La información que va a estar ahí es lo que ya me había adelantado, ¿sí? Para la síntesis de proteínas. Entonces, los procesos de transcripción. La herencia para las células descendientes, ¿sí? Lo que estamos viendo acá, es una herencia semiconservada. Bien, estimado. ¿Por qué puede llegar o por qué dicen que es algo semi-conservado? Si se supone que estamos haciendo copias exactas de la secuencia de cada una de las hebras, sea la codificante, la no codificante, cualquiera de las hebras, la que corre de 5 a 3, la de 3 a 5. ¿Por qué entonces voy a tener una información semi-conservada? Porque cada de una hebra que ya está. No combina el espacio de la Vamos a dar una parte de eso. En algún momento, la una va a ser la cadena molde, la otra va a ser la cadena complementaria, y luego también voy a tener cadenas que se amplificaron a partir de aquellas, pero que no se corresponden con las secuencias de la madre o del padre. Entonces tenemos eso que básicamente es una replicación, pero no es una clonación, ¿sí? La información que va a estar ahí creciendo, la información que vamos a estar amplificando, eventualmente va a perder ese material genético que estaba ahí previamente. Entonces es por eso que la información heredada, en este caso, se identifica como una herencia semiconservada. No así con lo que ya les había mencionado en algún momento de las mitocondrias. Nuevamente, mis cromosomas, en este caso,
tienen principio a fin. Una hebra que corre 5,3 y la correspondiente que corre 3,5. Pero tiene un inicio y un fin. Al final de cada una de estas hebras se encuentran los telómeros, que son básicamente el reloj de arena hasta que esa célula va. Pero principio y fin de cada uno de los cromosomas. En las mitocondrias tenemos ADN circular. Esto tiene un punto aquí de codificación que se llama el origen. Entonces se lee a partir del punto origen de 5 a 3 y de 3 a 5. Porque hago referencia a las mitocondrias. ¿Qué les dije de las mitocondrias? ¿De quién heredamos nuestras mitocondrias? ¿Sí? Cualquier trastorno mitocondrial básicamente viene heredado porque es una secuencia sumamente conservada y temática. Entonces, cualquier falla que vaya a existir ahí, precisamente porque ese ADN es circular. Y esto es lo que les mencionaba en algún momento, que es lo que nos da a pensar que las mitocondrias eran organismos independientes que fueron absorbidas por nuestras células, porque este mismo ADN circular es lo que encontramos en las procarias y en arqueas. Entonces es exactamente lo mismo. Entonces eso nos da a pensar esa teoría de la simbiosis como que si tiene un peso más fuerte. Ok, eso en cuanto a los que están dentro del ADN. ¿Cuáles van a ser la diferencia con los ribonucleótidos? Los que están en el ARN. El residuo de azúcar, ribosa, desoxirribosa. Diferencia entre el residuo de piridina. ¿Cuál está en el uno? ¿Cuál está en el otro? El ADN. Acabo de decir. El ARN, por lo menos dentro de las células eucariotas, tiene esta estructura monocatenaria. Solamente en virus voy a encontrarlo en forma bicatenaria. O puede estar la estructura bicatenaria. Entonces, en un virus podríamos encontrar ahí sí una doble hebra de esta forma. Solamente en los virus es donde se encuentran este tipo de estructuras plenamente bicatenarias. El ARN se puede plegar sobre sí mismo. Entonces, de vuelta, vamos a tener ciertas secuencias repetitivas, ciertas secuencias palíndromo, en donde yo puedo plegarme entre sí. ¿Para qué se pliega en este caso el ARN? Tenemos ciertas enzimas que están encargadas de prevenir, no hacen muy bien su trabajo, pero tratan de prevenir el ingreso de partículas virales. Entonces, todo lo que sea ajeno, todo lo que sea foráneo, debería ser detectado. Esa forma de plegarse sobre sí mismo hace que esas enzimas no ataquen sobre mi mismo ARN que está saliendo del núcleo hacia el citoplasma, hacia el citosol. Va a existir una distinta cantidad de purinas y pirimidinas. ¿Por qué en el ADN hay exactamente la misma cantidad de purinas que de pirimidinas? En el ADN tengo siempre la misma cantidad de purinas que de pirimidinas,
Porque están en pares. Son cadenas complementarias, pero siempre voy a tener la misma cantidad de purina con pirimidina. Siempre exactamente la misma cantidad. Van a estar ahí presentes. En el ARN, ¿sí? Si es que esta es mi cadena codificante, a la adenina tendría con uracilo, la citosina con guanina, guanina con citosina, pirimidina con adenina, citosina con guanina, citosina, uracilo. Tenemos purina, purina, purina. Esa secuencia de 7, apenas 3 son purinas y el resto son pirimidinas. Entonces la variación sí va a ser evidente en la ADN, porque solamente tengo una cadena, no la complementaria, nuevamente, cadena monocatenaria. El ARN es susceptible a soluciones alcalinas. Al final, en el extremo, sea el 5 o sea el 3, tengo aquí grupos. Pueden estar grupos OH disponibles. Porque en el ARN sí tengo estos grupos OH disponibles y en el ADN no. Creo que el ARN, como decía usted, que sale del núcleo solo, tiene que tener una marcación igual. No, está en la estructura del azúcar. Desoxi, tenemos un OH, ribo, tenemos todos los OH. El OH de carbono 3 está vinculando el esqueleto y tengo un OH ahí disponible que es precisamente el del carbono 2. Ese puede ser intervenido con una sustancia alcalina. ¿Qué pasa cuando mezclo ácido y alcalino? ¿Qué se forma? Ácido y base. ¿Sal? Precipita. Entonces recuerden, tengo aquí mi estructura de la ribosa. El carbono 1 está vinculado con la base nitrogenada. El carbono 5 con el grupo fosfato. El carbono 3, en este caso, vinculado con la siguiente base o con el siguiente, con la siguiente fosfato. El 2 está libre, es el único OH, digamos, esto le da una abundancia de grupos oxidrilo que al mezclarse con una sal pueden precipitar, pueden formar una sal. Entonces, si es que por algún motivo mi citoplasma, mi citosol estuviera concentrado, tuviera una concentración más alcalina, sería imposible para mi célula traducir la información del ADN en proteínas. Básicamente la célula moriría. Eso es el principio de utilizar ciertas sustancias alcalinas para, en varios sentidos, no solamente dañar las proteínas, sino también dañar la replicación del ADN. Ciertas fermentaciones utilizan este tipo de mecanismos. Entonces, parto de los tipos de ribonucleótidos. Vamos a ver solamente los 3 más importantes. Los otros, los micro ARNs, son relevantes. Yo creo que los van a ver mucho más con mayor profundidad en biología molecular. Se sabe que son bastante relevantes en cuanto a los procesos de transcripción, a los procesos de infectividad, a los procesos de resistencia del propio ADN para reparar inclusive fallas, pero de vuelta, estamos en bioquímica, o sea, relevante está cubriendo todo eso al detalle. Entonces, transmite la información de un gen
a los ribosomas, a la síntesis proteica. Lo que les había mencionado antes, no porque tengo una cadena de 100, de 200, de 300, quiere decir que tengo una proteína correspondiente. Si tengo 300 anticodones, no es que tenemos 100 aminoácidos necesariamente, pueden ser editados después. En el extremo 5 tenemos una cubierta, esta secuencia muy específica al final de esta cola del ARN mensajero, arriba en el ARN mensajero, me permite evitar este reconocimiento por las exoribonucleasas. Lo que les mencionaba, deberían ser las adecuadas para reconocer esas secuencias virales. Recordemos lo que pasaba con el VIH. En el VIH teníamos esa secuencia de doble cadena de ARN. Y las exoribonucleasas deben ser lo suficientemente hábiles para reconocer ese ARN. ¿Pero qué hace el ARN? Utiliza nuestras enzimas, nuestras transcriptasas. Tiene una transcriptasa inversa que le permite ingresar su ADN dentro del ADN del hospedador. Entonces se salta, pasa ese reconocimiento por esas enzimas que vienen con el virus y también por el aprovechamiento de ciertos mecanismos propios de la célula. El extremo 3, en este caso, finaliza con una cola no codificada. Usualmente, lo que se conoce como polígono. Entonces, pueden ser secuencias de 20 a 200, de 20 a 250 a de 200. Entonces, donde encuentro adenosina, adenina, 20 veces, 30 veces, 100 veces, ahí se acaba el mensaje, ahí se acaba todo lo que tiene que ser expresado. Esta también es protección, la cola polia, contra las exoribonucleasas. Entonces, tiene una protección arriba y una protección abajo, precisamente de lo que podría, en este caso, dañar a el ARN mensajero. El ARN de transferencia se ubica en el citoplasma. ¿Por qué? ¿Por qué no hacer todo esto dentro del núcleo? Si es que es tan complicado, si es tan complejo hacer las distintas actividades que ya de por sí son bastante complejas, bastante diversas a nivel del citoplasma, ¿por qué añadir otra actividad en el citoplasma? En el citoplasma, como les mencionaba, hay gran cantidad de sustancias, ¿sí? Hablemos en general como solutos. Hay metabolitos, pero también hay algo que es sumamente importante para esto, para la traducción del mensaje que vino del ADN a las proteínas. ¿Qué producto, qué molécula está en el citoplasma es necesaria? Aminoácidos. Los aminoácidos están ahí sueltos, pero se van a vincular solamente con un tipo de ARN de transferencia, lo que les mencionaba. Esta secuencia se corresponde, lo que se conoce como un codón. Salvo variaciones que pueden dar secuencias en que se modifica solamente la tercera letra, donde pueden haber dos o solamente un codón codificado. Una secuencia de 3 letras codificando un aminoácido o máximo 2. Entonces, el ADN de transferencia va a adaptar, va a llevar lo que se corresponde.
Entonces, adenina con uracilo, adenina con uracilo, guanina con citosina. Esa es la forma de transmitir ese mensaje sumamente específico, que empieza siempre con mi cadena de metionina. Entonces, tengo un sitio ahí donde se van a aceptar esos ARN de transferencia, y progresivamente voy a tener un sitio aquí donde se va a hacer la polimerización del enlace peptídico. Luego, en una secuencia exit o de salida, tengo recuperado mi ARN ya sin su aminoácido. Entonces, así progresivamente voy a enlazar y voy a generar mi cadena de proteína que encuentro en mi secuencia. Entonces, lo que se está expresando, esta cadena correspondiente, esta cadena debe ser entonces idéntica a la codificante, esta a la múltiple. Entonces tenemos esa consecuencia. Aquí se traduce en el núcleo, se transcribe, tenemos el proceso de transcripción, en el citoplasma el de traducción. Más o menos 20 especies de ARN de transferencia, si es que tomamos en cuenta la 21, que sería ya una modificación post-transduccional para la producción de la selenocisteína, y más allá de las modificaciones post-traduccionales que tendríamos la hidroxilisina, hidroxiprolina que tenemos en el colágeno. ¿A qué están vinculados estos aminoácidos? A un OH terminal. Es específico en este sentido porque bien pueden estar finalizando con un grupo fosfato. En el caso en particular de estas secuencias terminales de los ARN de transferencia, ese carbono 5 está vinculado con un grupo OH. Entonces, ese grupo OH es el que le va a permitir vincularse al aminoácido. Lo que les mencionaba sobre la presentación del ADN imita lo que yo encontraría con el ADN, consecuencias que son correspondientes. Entonces tienen que haber aquí urinas y pirimidinas que son correspondientes. Entonces aquí pueden existir, y de hecho existen secuencias palíndromo que se leen de una misma forma. Entonces, básicamente de todo esto, de toda esta estructura, puede ser sumamente numerosa. Quizás lo más importante, por no decir lo más importante, es mi anticodo, que es lo que se va a corresponder con la secuencia del ARN mensajero. Y finalmente, enlazado con el OH, la secuencia que se va a vincular con el aminoácido. Entonces tengo mis 4 brazos del ARN, en este caso plegado, no es bicatenario, es plegado. Entonces, es una secuencia que se forma una correspondencia entre estas áreas, que son bastante bien conservadas. Entonces, en este sentido, se mantiene esta estructura bastante correspondiente con los aminoácidos. Tenemos secuencias sumamente repetitivas que se pueden dar acá y con ciertas modificaciones, inclusive a los mismos aminoácidos, aminoácidos teta, aminoácidos que tienen ahí metilaciones y que los hacen bastante particulares. No son codificantes, no tienen vinculación con nada del medio, solamente son secuencias de vinculación en este caso. Luego entonces tenemos el ARN ribosómico. Entonces ahí sí tenemos este complejo que está compuesto tanto de proteínas y de ARN.
2 unidades, una unidad mayor, una 50S y la de abajo es 40 si no estoy equivocado. Esto lo hace sumamente específico. En biología molecular o en genética van a revisar esto también. La base de datos de toda la información de las células eucariotas, de las células procariotas, está diferenciado precisamente por estas 2 unidades. Se reconocen estas secuencias, la secuencia menor y la secuencia mayor, para codificar específicamente células animales